tenemos en directo a Roberto Carlo. Él es periodista y politólogo venezolano en el exilio, investigador, rebelde con causa y patriota, maestría de comunicación masiva en la Universidad de la Florida, en los Estados Unidos, y curso de liderazgo en Harvard. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes esta tarde, pero primero lo saludamos. Roberto, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, de verdad, un placer compartir contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, estamos viviendo momentos críticos para Colombia, ¿no? Estamos aquí ubicados en Colombia. Ahora bien, Roberto, voy a aprovechar tu conocimiento porque quiero que desde tu perspectiva me analices este punto. Se ha dicho durante mucho tiempo que se ha planteado una clara, definida, estratégica y compleja acción comunicacional por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro, y no solamente el régimen de facto, sino varios regímenes de Latinoamérica, entre ellos el de Cuba y Nicaragua, para lograr el adoctrinaje total de la población permanentemente a través de mensajes. ¿Qué nos puedes tú decir de tu experiencia sobre este tema? ¿Qué conoces de este tema? Mira, esa es una pregunta que podríamos pasar 10 días seguidos para respondértela, pero vamos a tratar de simplificar. Hay o existen grupos de poder en el mundo y que financian, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y también financian personas, dictadores, tiranos, que así no hagan parte de estos movimientos, igual son financiados por estas élites de poder. Desde el punto de vista comunicacional, que es el punto de vista más fuerte que tiene la izquierda mundial, no solo latinoamericana, pero bueno, nosotros como latinoamericanos, te repito, nos enfocamos en el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera. Ellos siempre tienen mensajes, digamos, ordinarios para la gente común, y también tienen metamensajes, todo tipo de mensajes que vienen asociados con la educación. No olvidemos que estos regímenes totalitarios, te repito, que están bajo el paraguas de grupos de poder mundiales, que les conviene financiar todos estos foros izquierdistas marxistas que al final terminan siendo totalitarios, como es la tiranía genocida de Venezuela, de Cuba, ahora la de Nicaragua con Daniel Ortega. Fíjate cómo el continente se había despertado un poquito desde el punto de vista de ideologías, ¿no? Viró un poco al centro, pero ahora está otra vez el continente cayendo en lo mismo. Por allá en Brasil parece ser que regresa Lula, ya en Chile tenemos un presidente ambiguo izquierdoso, ya se agarraron a Argentina, ya tienen a Bolivia, Perú ya lo tienen, Venezuela ya la tienen, y Colombia que el domingo va a definir su futuro inmediato a corto plazo, no solo el de Colombia, sino el de toda la región, y el país más importante de esa región, hermano de Colombia, es Venezuela. Pero la estrategia fundamental de estos grupos izquierdosos, marxistas, leninistas, comunistas, totalitarios, es una estrategia mancomunada con un mismo guión y a través de la educación y el adoctrinamiento. Fíjate cómo en Venezuela ya va una generación y media, ya son 23 años bajo esta tiranía genocida. En Cuba, si no me equivoco, 62 o 63, etcétera, etcétera, etcétera. Al otro lado, ya estamos claros, es una estrategia multinacional. Yo la había definido como una multinacional del crimen, que en muchos casos pues está operando y está repitiendo las mismas fórmulas en cada uno de estos países. Recientemente en la Cumbre de las Américas estuvimos hablando de este tema, cómo esta multinacional de crimen está replicando un modelo de negocios que hasta ahora le ha sido exitoso, porque no ha tenido una contraparte. Yo voy ahora a la contraparte. ¿Qué debemos hacer los que defendemos la democracia para enfrentar a esta multinacional del crimen que actúa desde el punto de vista de manejo ideológico muy eficientemente? Sí, son brillantes, pero bueno, es que vienen desde hace más de 100 años trabajando esto, te repito, no solo la parte comunicacional gobeliana, sino también la parte de la educación y adoctrinamiento. No es fácil para el ciudadano común y silvestre, para el ciudadano de a pie,
poder enfrentarse a estos grupos izquierdosos de poder totalitario, que hacen no solo metástasis hoy en día en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo. Fíjate, algo muy importante que acaba de suceder en Brasil: se reunieron varios grupos de derecha en un foro. Eso es algo que casi los medios no mencionan, pero hay grupos a través del presidente de Brasil, Bolsonaro, trabajando en esta contra. Me parece, primero, que ha sido ya muy tarde, y segundo, creo que no están lo suficientemente amalgados y bien financiados para poder hacerle la guerra, porque esto es una guerra en la que estamos, la guerra a estos grupos totalitarios izquierdistas marxistas. Pero tú me dices, ¿qué puede ser el ciudadano común? Denunciar, hablar con sus familiares, hablar con sus amigos, decir la verdad de lo que ven, de lo que sienten del día a día en sus países, sobre todo en estos países antes mencionados que ya cayeron en las garras del totalitarismo izquierdoso genocida, porque son tiranías genocidas como la de Cuba, Venezuela, ahora Nicaragua, y por ahí vienen otros que por ahora parecen dictaduras light, pero van a terminar todas en tiranía. Así siempre pasa. Entonces no es fácil para el ciudadano común, y creo que los pocos políticos de derecha que existen en el continente latinoamericano no han sido proactivos, han sido reactivos, como en el caso del presidente Uribe y como en el caso de Bolsonaro, que veo que muy tarde pareciese que está reaccionando. Fíjate, me parece interesante el uso de las redes sociales como instrumento de adoctrinamiento político. Prácticamente aquí en Colombia atacaron al presidente Duque prácticamente desde el primer día de su mandato. No hubo día en el que cesaran los ataques, que fueron muy gota a gota, pero muy activos durante tanto tiempo. ¿Cómo interpretas ahora esta realidad de las redes sociales en el uso y en el manejo del adoctrinamiento político en Latinoamérica? Mira, el mundo cambió totalmente con el advenimiento de los teléfonos inteligentes. Bueno, primero del Internet, después los teléfonos inteligentes, ahora las redes sociales. Es un mundo totalmente distinto. De hecho, hay una generación que se denomina la generación de cristal, o así la han denominado, que es precisamente una de las generaciones que hoy en día le hace más daño a la democracia, no solo en el mundo, sino específicamente en Latinoamérica, porque son jóvenes, ¿verdad?, manipulados, adoctrinados a través de las redes sociales y estos grupos de poder que sencillamente no tienen criterio, se creen todo lo que dicen las redes sociales, y lamentablemente estos grupos de poder que te mencioné al principio quieren eso, quieren una generación de eunucos mentales, quieren una generación de gente sin criterio, precisamente para poder manipularlos. Los manipulan, ponen y quitan presidentes, ponen y quitan tiranos. Entonces el mundo cambió definitivamente. Fíjate, dos puntos aquí específicos que te voy a mencionar sobre las redes sociales y la política. Presidente Obama, que fue 2 veces presidente de los Estados Unidos, fue el primer presidente de un país desarrollado en utilizar las redes sociales como punta de lanza para su campaña, que fue una campaña grassroots, que se denomina una campaña orgánica que viene de abajo hacia arriba. Él fue el primero. Y pareciese que la yuxtaposición de Obama fue Trump, que también a través de las redes sociales tuvo que defenderse porque los medios tradicionales no decían las cosas como estaban sucediendo. Ahí te doy solamente 2 puntos muy puntuales, valga la redundancia. En Colombia ahorita está sucediendo la guerra en las redes sociales. Impresionante cómo se están moviendo, unos a favor de Petro y otros a favor de Rodolfo Hernández. No tanto de Rodolfo Hernández, quieren salvar la democracia colombiana. Y ese es un análisis muy importante que hay que hacer, porque muchos no, yo me atrevo a decir que la mitad o más de la mitad que van a terminar votando por Rodolfo Hernández no lo van a hacer porque les gusta el candidato, lo van a hacer para tratar de salvar la democracia colombiana. Frente a la experiencia y la observación que has tenido de Latinoamérica, yo tengo una pregunta que se hicieron allá en la Cumbre de las Américas. ¿Quo vadis Latinoamérica? ¿Hacia dónde vamos? No, Latinoamérica es un continente totalmente perdido ya.
a la deriva. Pero no es un caso de Latinoamérica, es un caso global, es un caso de que no hay liderazgos patriotas, ni en Europa, en la Unión Europea, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, donde hoy en día hay una crisis económica, social y cultural enorme, pero bueno, eso es para otro programa. Entonces, Latinoamérica por ahora, a corto y a mediano plazo, es un continente perdido, en un abismo que no se va a recuperar en los próximos 15, 20 años. A lo mejor no es la respuesta que la gente quisiera escuchar, pero yo siempre me he identificado y me he hecho un nombre a través de análisis muy crudos que normalmente no le gustan a las personas, pero se cumplen en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Roberto. De verdad que ha sido interesante haber conversado contigo. Una última pregunta. ¿Crees en la unidad de los factores de oposición en Venezuela? Por supuesto que no. Precisamente Chávez se mantuvo en el poder y ahora Maduro porque en Venezuela nunca ha existido una verdadera oposición. Son sencillamente varios grupos de poder que a través de mafias nacionales e internacionales, al igual que lo hace la tiranía genocida, se han repartido el país y en Venezuela no queda un hueso sano. En Venezuela no hay salida tampoco ni a corto ni a mediano plazo, lamentablemente. Muchas gracias, Roberto. Roberto Carlos, admiro tu transparencia en el análisis que haces. Periodista y politólogo venezolano en el exilio, investigador, rebelde con causa y patriota, y lo quiere demostrar a través de esta evaluación y análisis que hace de la realidad latinoamericana y también de la realidad venezolana.